Eh, Demos gracias al Señor. A ver, coites, no. Ya, ahí estamos. Ya, pues dando gracias al Señor y que nos bendice con su palabra y pues y nos da esta oportunidad de en familia compartirla, ¿no? Entonces vamos a revisar la Haftarah de esta semana, Kitetse, cuando salgas o porque saldrás. Se encuentra en Isaías y Yeshayahu, capítulo 54, los versos del 1 al 10. Y digo, del 1 al 10. Y corresponde a la quinta Haftarah de restauración o consolación que hemos venido estudiando. Como ya hemos visto, la porción de la Parashá correspondía al libro de Deuteronomio, es el capítulo 21 al 25, más o menos, ¿ya? Entonces, como hemos venido revisando, pues eh, yo cuando leí esta porción, leí directo Isaías, ¿no? Y dije, a ver qué me dice. Y, o sea, complicado, ¿no? Entonces, claro, que ya estudiando ya es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué no me avanza? No me Ahora sí. Entonces, antes de introducirnos a la Haftarah, vamos a ver una partecita de la parasha. Entonces, como habíamos visto, hay muchas instrucciones en esta porción que el Señor nos da a nosotros, su pueblo. El hermano Eric decía en su video que en su grabación que se estima que alrededor de 70 instrucciones que se encuentran en esta porción de esta semana. Entonces vamos a revisar una en particular y como habíamos visto y como nos mencionaba Josué, nos habla de nuestra realidad, si bien no se puede decir que que se puede aplicar 100% cada una de estas instrucciones, pero sí nos hace reflexionar en nuestra realidad. Ya, entonces, en el capítulo 24 de Deuteronomio dice el verso 19, cuando ciegues tu mies en tu campo. Aquí, bueno, pocos creo que tienen contacto con la tierra y tienen esta gracia, ¿no? De tener ese contacto con el campo y que tengan la oportunidad de cegar la mies. Pero pues todos tenemos una fuente de trabajo también. Pero bueno, entonces dice, en cuando ciegues tu mies en tu campo, ¿qué dice? Y olvides alguna gavilla en el campo, ¿qué hay que hacer? Ir corriendo a buscarla porque se nos olvidó. No, hay que hacer eso. Hay que quedarnos cuidando por si acá para que alguien nos venga a ayudar a recoger y mientras me quedo vigilando. No, no hay que hacer eso, dice. O por si acaso, pues me limpiaré con cuidado y sacaré todo lo que la tierra me ha producido y dejo el campo limpiecito. No, no hay que hacer eso, dice. Y entonces yo veía en la conducta natural de nosotros, ve, revisa esto, ve así con toda la diligencia, que no digo que no hay que hacer, ¿no? Hay que ser diligentes en lo que hacemos, pero si aún a pesar de esa diligencia nos hemos olvidado una gavilla en el campo, ¿qué dice el capítulo 24 de Deuteronomio? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla, será para el extranjero, será para el huérfano o será para la viuda. Cualquiera de estos tres puede estar necesitando y el Señor te dio las fuerzas para que recojas de tu campo, hagas esta cosecha y te olvides, porque ya debe venir el que tiene que recoger. Y pues, y de esta manera dice, para que te bendiga Hashem tu Dios en toda obra de tus manos. Y yo recuerdo que mi hermana Carmita me hacía caer en cuenta en esto no hace mucho. Y yo decía, claro, no, o sea, si se te cae una monedita y ya, pues se te cayó, ¿no? Gloria a Dios, porque el Señor me bendecirá en toda obra de mis manos. Porque alguno de estas personas necesitadas, pues será para ellos, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos enseña la parasha? Hay muchas cosas que nos enseñan y si nos ponemos a analizar como hace un momento estábamos, es rico, es educativo y sobre todo nos pone en nuestra realidad humana. Nos vemos a nosotros mismos
ya contextualizando en nuestra realidad cómo hay que obrar, o por lo menos nos hace pensar, ¿no? Entonces, en todo esto, sacando partecitas de toda la parashá, así partecitas de así, sin darle una forma o algo, ¿qué nos enseña la parashá? Nos enseña a guardarnos del mal, a no contaminar la tierra, nos enseña a ayudar al hermano, nos enseña a no difamar, nos enseña a guardar la santidad, a no oprimir, a no hacernos abominables, nos enseña a quitar el mal de Israel, nos enseña a cumplir lo que le hayamos prometido al Señor, nos enseña a respetar, a tener temor de Dios, también nos enseña a no pervertir la tierra que el Señor nos dio. O sea, podemos hablar de nosotros como esa tierra, si queremos ver así. También nos enseña a hacer justicia, a no oprimir y a repetir. Nos enseña que cada uno es responsable de sus pecados. Aquí dice, cada uno morirá por su pecado. Cada uno, cada uno. Y luego dice también que nos enseña a no olvidar de dónde hemos venido, que fuimos siervos y extranjeros en tierra de Egipto. Es decir, estábamos perdidos, ¿no? Sin sentido, sin dirección. A que nunca nos olvidemos de eso, dice, qué importante. También nos enseña a no envilecer a nuestro hermano, a no ser, no solamente gravosos, sino a no enseñorearnos sobre nuestro hermano por nada. Y nos enseña también a borrar la memoria de Amalek. Y cómo nos enseña a que cuidemos de los que vienen por detrás, de los pequeñitos. Y, y yo veía en en mi experiencia en el Señor, eh, y ahora que nos encontramos aquí, podemos ver cada uno de nosotros cómo nos ha venido enseñando tantas cositas, ¿no? Y como ahora hablaba José, pues antes tal vez éramos más emocionales y ahora de a poquito el Señor nos enseña a actuar maduramente y responsablemente con enseñándonos estas cosas y llevándonos a reflexionar en nuestra vida, ¿ya? Y pues en resumen, digo, ¿qué nos enseña esta porción? Nos enseña a distinguir. Yo, pueblo, no soy un pueblo como el mundo es. Puedo tener cosas porque salí de ahí. Por eso dice que no me olvide de dónde he salido para tener compasión. Pero no me olvide, dice, que aprenda a distinguir, que aprenda a separar. También nos enseña a poner límites, que sí, que no. Nos enseña a restituir, nos enseña sobre la santidad. Como pueblo santo, esto nos preserva, nos enseña sobre la santidad. Y nos enseña algo que a mí me parece muy importante, que es parte de este proceso de madurez en nosotros como hijos de su pueblo. Nos enseña a que seamos un pueblo que no se confunde. Entonces, si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar dirección. Muchas veces no sabemos qué conviene, qué hacer, cómo actuar. Entonces, la palabra del Señor nos va dando esa orientación y para no ser un pueblo confundido. Entonces, recordamos a Isaías 5:20, donde dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que dicen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nos preserva la palabra del Señor el no vivir esta confusión, de llamar a lo bueno malo, de llamar a la luz tinieblas y a lo amargo dulce. Y qué bonito poder saber que Dios tiene ese cuidado de que no te vivamos confundidos y que nos enseña y con su palabra nos forma y nos preserva. Entonces, vamos a recordar esta porción que habla de Abraham. Y dice, por la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Semanas atrás repasábamos que la fidelidad es esta enseñanza divina. Entonces,
Por la enseñanza divina, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Pero por qué salió? Por la enseñanza divina. Por esta misma enseñanza divina, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces estamos haciendo referencia a que toda esta enseñanza que hoy hay muchas cosas por revisar en la Parashá, en Deuteronomio, hemos visto que lo que hace es guardar a un pueblo su santidad, y es parte de esta santidad el no tener confusiones o que nos va sacando de esas confusiones, y así como Abraham vamos siendo enseñados, vamos recibiendo esta enseñanza divina y aprendemos a salir de alguna cosa, a ir dejando estas cosas, a ir saliendo de estas cosas de confusión, y nos vamos encaminando en este mundo y viviendo como extranjeros. Viviendo así, no como decir, así por vivir, no. No es una vida, como decir, sin sentido, no es una vida sin sentido, es una vida madura, es una vida de habitar como extranjero en esta tierra. ¿Y por qué habitamos como extranjeros en esta tierra? Porque no somos de aquí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Igual que Abraham, esta educación nos hace saber que tenemos la esperanza de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces, ahora, dentro de la Haftará que te dice esta semana en Isaías 54, nos dice: haz ruido tú la estéril, la que no paría, expresa regocijo y gózate, la que no adolecía dolor de parto, ¿no? Porque muchos son los hijos de la solitaria. ¿Cuál es de esta solitaria? Muchos son los hijos de aquella que aún no tiene marido. ¿Cómo es esto que no tiene marido, pero tiene muchos hijos, no? Pero bueno, dice, porque muchos son los hijos de la solitaria, muchos son los hijos de la que aún no tiene marido y no los hijos de la que tiene marido, dice el Señor. Y entonces yo decía, habiendo leído la porción de la parashá, llego a Isaías y encuentro este primer capítulo y digo, chin. Bueno, sí hace ver dos cosas, nos hace distinguir que hay una estéril y que hay una que sin marido y otra con marido, y hay una contradicción, diríamos, porque la que uno tiene marido dice que va a tener muchos hijos, y la que tiene marido, pues no son tantos sus hijos como la que no tiene marido. Entonces, y entonces en este proceso de renovación de nuestra mente que hace el Señor, entonces, pues gracias a los hermanos que estudian, hablo por el hermano Eric, pues también estudiando con él, viene ¿no? ¿Quién es la estéril? ¿Quién es la solitaria? ¿Quién es la que aún no tiene marido? Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Antes de escuchar la enseñanza. Y bueno, el hermano Eric nos lleva al capítulo a estudiar Isaías 51 en los versos 17 al 19, dice, hablando de esta estéril, de esta solitaria, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Hashem el cáliz de su alergia, porque el cáliz de aturdimiento bebiste, el cáliz de otras doctrinas bebiste, hasta los sedimentos, te bebiste hasta el conchito de estas doctrinas. Pues miremos cada uno de dónde hemos venido, ¿no? Y luego dice, ¿te bebiste todo esto? Y por otro lado habla de hijos y dice, de todos los hijos que dio a luz, ¿quién? Esta Jerusalén. No hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Estas dos cosas han acontecido, Jerusalén, asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti?
¿quién te consolará? Y entonces nos está hablando de esta solitaria, esta sin aún marido. Y hablando de esta solitaria y sin aún marido, el Señor Jesucristo dice que salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor, que no tienen marido, que no tienen guía. Y comenzó a qué? A enseñarles muchas cosas. El Señor Jesucristo comenzó a quitar este cáliz de aturdimiento que había bebido Jerusalén y también vivido, y también comenzó a mostrar su fidelidad, comenzó a enseñar la fidelidad, la educación divina. Entonces, hemos nosotros como pueblo, estamos recibiendo la compasión del Señor porque Él nos permite ser enseñados por Él, como dice su palabra. Entonces nos va quitando este cáliz de aturdimiento, de estas confusiones que vivíamos, y nos va quitando poco a poco y nos va mostrando su educación, su fidelidad. ¿Y a quién hace esto? ¿O de quién está hablando? ¿Y de quién tuvo esta compasión? Cuando estuvo aquí en la tierra sucedió esto, ¿no? De esta Jerusalén terrenal, de estos que estamos aquí dispersos en el mundo. Entonces, ahora, ¿quién es la estéril? ¿Quién es la solitaria? ¿Quién es la que aún no ha tenido marido? La Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque la terrenal ya hemos visto que es la que se bebió todas las doctrinas, el conchito de todas esas doctrinas. La terrenal es la que tiene hijos que no pueden guiar, es la que despierta la compasión del Señor y habla de una que necesita ser, que hoy esté estéril, porque los hijos están perdidos, los hijos están todavía en este proceso de educación y empieza la restauración, pero todavía está Jerusalén celestial, hacia donde vamos, hacia donde Abraham apuntaba y vivía como peregrino y extranjero, es la que aún no tiene marido. Esta es la Jerusalén celestial. Entonces, Japara, ahora, entendiendo un poquito más, dice, haz ruido estéril, la que no paría, Jerusalén celestial, expresa regocijo y roja y gózate, la que no adolecía, porque muchos serán tus hijos, tú la que aún no tiene marido, y no los hijos de la que tiene marido, dice el Señor. Entonces muchos serán los que nos encontremos en un día. Y luego dice a esta Jerusalén, ensancha el lugar de tu tierra y las cortinas de tus mishkanots, de tus aposentos, de tus moradas, ensancha, sean extendidas, no escatimes, alarga tus cuerdas y afirma tus estacas. Porque vas a tener muchos hijos, así que extiende tus carpas, llénate de habitaciones, le dice. Porque a derecha y a izquierda te dilatarás y la semilla de ti, Mashiach, conquistará pueblos gentiles y harán habitables ciudades solitarias. Dando en el relato, en cuando el Señor tuvo compasión de aquellos a los que veía que andaban como ovejas sin pastor, y dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron al Señor Yehoshua diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos. No hablaban en ese momento estos discípulos, todavía aún con el cáliz de aturdimiento. Les dice, despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo el Señor Yehoshua les dijo, dadles vosotros de comer, quitadles vosotros el cáliz de aturdimiento. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50.
Entonces tomó los panes, que eran 5, y los 2 peces, y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los panes entre todos, y comieron todos y se saciaron. Esta Jerusalén celestial que está extendiendo sus estacas va a recibir a todos estos que están siendo alimentados. Y aunque haya 5 panes y 2 peces, el Señor Yehoshua está bendiciendo esa palabra, esa enseñanza, esa enseñanza divina para ir quitando el cáliz de aturdimiento, tanto a sus discípulos como a los que están siendo atraídos, a su pueblo también, ¿no? Y todos estos, esta es la parte de la multiplicación de los 5,000 panes, perdón, sí, la multiplicación de los 5,000 panes. Y entonces, ¿cómo se llama? Mire, cuánto así es de su palabra tan rica y de esa manera como hace esa multiplicación que da de comer, que va enseñando su enseñanza divina, va quitando el cáliz de aturdimiento y y va alimentando, va llenando y va saciando y aún sobra. Y toda esa multitud va a ir dentro de esas estacas que se están extendiendo, de esas tiendas. Así de grande, digo yo, es la multitud, ¿no? No digo que sean todos los que estaban ahí, yo no sé, pero así como nos enseña o como viendo, esa compasión que tuvo el Señor llevó a que haga esta majestad, esta misericordia con todos y se pueda ver con esta visión del cielo, de que aunque haya escasez, Él es el abundante, que aunque esté esta Jerusalén solitaria, que no tiene partos, que no ha tenido dolor de parto, que ni tiene esposo, ¿cuánta gente va a recibir? ¿Cuántos hijos del Señor van a recibir? Y no hijos hambrientos, sino hijos alimentados. Continuando con la lectura de Isaías 54, vamos al capítulo 4 donde dice, no temas, que no serás avergonzado. ¿Quién le dice? A esta Jerusalén, ¿no? Y no sientas pena, porque no causarás socavación. No serás de vergüenza para Dios, la que está diciendo. Porque la vergüenza de tus virginidades olvidarás, así como la socavación debida a tu viudez no recordarás otra vez. Porque tu Señor, tu dueño, será tu hacedor. Hashem Sebaot es su nombre. El que pelea, el Señor de los ejércitos, como se traduce. Y tu Redentor, el Santo de Israel, será llamado Elohim de toda la tierra. Entonces, en esta sequedad, en esta confusión, Dios nos va enseñando, nos va restaurando, nos abre los ojos, nos va haciendo maduros y nos hace ver una dimensión más allá, donde como su pueblo vamos a disfrutar de la gracia del Señor. Y dice que no tengamos temor de eso, que no nos avergoncemos, que no vamos a hacer de vergüenza al Señor viendo nuestras iniquidades del pasado, ¿no? No vamos a hacer vergüenza, porque el Señor, nuestro Hacedor y nuestro Redentor, el Santo de Israel, Él será llamado Elohim de toda la tierra. O sea, Él es el Señor. Y si Él ha cubierto y nos va educando y nos va enseñando, Él tiene el control. Es más o menos lo que yo entiendo que está diciendo. No temamos, no tengamos vergüenza. Porque como una mujer abandonada y triste de ánimo, te llamó el Señor. Y como una mujer en la época de tu juventud que fue rechazada, dice tu Señor, dice tu Elohim, en un pequeño momento te abandoné y con gran amor entrañable te recogeré. En lancha de espuma escondí mi rostro, un momento de ti, pero con solidaridad de la eternidad tendré amor entrañable hacia ti, dice tu Hacedor, tu Redentor, el Señor, Yehoshua HaMashiach. Entonces,
Si volvemos a ver nuestra confusión de dónde hemos salido y nos habla de una enseñanza que nos restaura, que nos redime, podemos ver esta comparación y podríamos decir, voy a tener vergüenza. Pero dice, no, no, porque yo soy el Señor. Y este Señor, y volviendo a la parasha, que había muchos temas pues, de mujeres rechazadas por varias situaciones. Entonces dice, porque como esas mujeres así abandonadas, tristes, rechazadas, así nos ha visto. Pero dice, pero por un pequeño momento te abandoné y con gran amor entrañable te recogeré. En avalancha de espuma escondí mi rostro en un momento de ti. Sí, 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 un ratito, sí, porque pues no somos compatibles en esa condición con el Señor, ¿no? Pero ¿qué superó eso? Pero mi solidaridad, esta que es de la eternidad, y con esta solidaridad tendré amor entrañable hacia ti, dice tu Redentor, el Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Quién dice? Como las aguas de Noach es esto para mí, que prometí no pasar aguas de Noach otra vez sobre la tierra. ¿Qué pasó con esas aguas? Destruyeron y destruyeron toda la tierra y los habitantes que habían, excepto Noé, ¿no? Así he prometido no botar espuma por ti. Como el mar con muchas dice, así he prometido no botar espuma por ti, como el mar agitado, no botaré espuma por ti, y no haré reprensión en ti. Es decir, si el Señor dijo que nunca más habrá un diluvio, tampoco nunca más volverá a esconder su rostro de su pueblo. Porque ya podrán moverse las montañas y colapsar las colinas, o sea, todo este mundo ser diferente, pero mi solidaridad de estar contigo no se moverá. Habla de su fidelidad. Y la abrí de mi shalom, la promesa de mi shalom, mi paz, la que yo os doy, esa que sobrepasa todo entendimiento. El pago de vuestras deudas no se quebrantará. ¿Esto quién lo dice? Quien tiene amor entrañable hacia nosotros. El Señor Yehoshua HaMashiach. 1 de Corintios 4 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que toda esta instrucción, todas estas confusiones, todos estos dolores, nos recuerda que son temporales. También nos recuerda que nunca más va a taparse su rostro de nosotros. No, no. Él tiene compasión por nosotros. Y pues lo que nos recuerda es que miremos, no miremos como las cosas temporales, sino que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Y pues para nosotros esta bendición que el Señor nos recuerda es que el Señor Yehoshua HaMashiach sea quien nos bendiga y nos guarde. El Señor Yehoshua HaMashiach haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros solidaridad. El Señor Yehoshua HaMashiach alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su shalom. Y de esta manera dice que así entre nosotros y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así es, hermanos, pues esta gracia que hemos recibido de su palabra, nos bendice, nos da esperanza, nos concede este shalom, el saber que vivimos en la misericordia, en la piedad del Señor. Entonces, hermanos, amén. Y gracias por compartir con ustedes. Amén, gracias, Anita. Muchas gracias. Estuvo por demás claro. Quizá alguna pregunta, algún comentario por ahí.
¿no? Si no, yo quisiera nada más, digamos, comentar un par de cosas. La primera, que este es como una, digamos, el apóstol Pablo saca de aquí y cita este pasaje luego en Gálatas 4, ¿ya? Porque se presentó, ustedes se acuerdan, y de pronto esto también nos puede hacer, eh, nos puede servir mucho para, para una situación actual nuestra, y es la siguiente. En el tiempo del apóstol Pablo, ustedes se acuerdan del contexto de Gálatas, ¿cierto? Contexto de Gálatas, estaban los fariseos judaizantes y todo lo demás, y les decían que si no vuelven bajo toda la comprensión que ellos tenían de ley, entonces, si no era así, no eran salvos, ¿cierto? Básicamente. Ese es el contexto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es, digamos, y cómo el apóstol Pablo lo entiende a este pasaje en su momento, y que también nos sirve a nosotros? Lo que nos dice es que hay dos Jerusalén, ¿ya? O sea, lo que está diciendo básicamente Pablo y lo que entiende y lo que también debemos comprender nosotros, además de lo que nos comentó nuestra hermana Anita, es lo siguiente. Debemos no dejar desapercibido, no pasar desapercibido, que existen dos Jerusalén, por así decirlo. Existen dos. La una, la terrenal, y la otra, la celestial. La una, la terrenal, ¿no es cierto? Es la que está aquí, la Jerusalén terrenal, que en el momento, en el tiempo de Pablo, se refería a todo el conjunto de la creencia, por así decirlo, de la teología, de la doctrina judía, principalmente farisea, pero en general toda aquella que no se adscribía al reconocer al Señor Yahushua como Mashiach, ¿ya? Y que además abrazaba toda su interpretación de mandamientos y todo lo demás, ¿ya? Eso a eso le llama el apóstol Pablo en Gálatas 4, la Jerusalén terrenal, ¿ya? Ahora, en nuestros tiempos, a ese concepto se ha ampliado más todavía. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una parte de los judíos, digamos así, que no han sido llamados por el Señor, por Mashiach, digamos, y demás, sino que también es una buena parte, incluso, fíjense, de cristianos, que pueden tener algún montón de doctrinas que no son. ¿Sí? Entonces, para que veamos, cuando nosotros hablemos de Jerusalén terrenal, y también fíjese, en nuestra época, también funge mucho la Jerusalén terrenal con el concepto de el Estado de Israel, ¿ya? O sea, se confluye mucho con eso, para que no pensemos, porque si no, fíjense, no sé si ustedes han visto y se suelen hacer muchas promociones de este tipo de, por ejemplo, se saca a colación el Salmo 22, 122, aquel que dice, pedid por la paz de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, claro, como la gente, la única Jerusalén que conoce es la capital del Estado de Israel actual, entonces piden por la paz política de un país, que no está mal, que no está mal, pero piensan que a eso se refiere el Salmo. Me explico. O sea, podemos pedir por la paz de Israel, del Estado de Israel y de su capital y demás, ¿no es cierto? Como podemos pedir por la capital de Mongolia, de China, de Afganistán, de Pakistán, de Turkmenistán o de Laos o de Vietnam, me explico. Podemos hacer, pero no pensemos que por eso estamos haciendo alusión al Salmo. Entonces, por eso nos viene muy bien a colación la diferencia esta entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, que son dos conceptos, ya, son dos conceptos, más que nada para que no nos imaginamos como que la una necesariamente está aquí en la tierra y la otra está en el cielo, ya, porque eventualmente nosotros, fíjense, nosotros somos la Jerusalén celestial, ya, nosotros somos, y ahorita no estamos pues en el cielo. ¿Me explico? Entonces, para que no pensemos en la Jerusalén celestial así como una división, así como que cielo-tierra, sino que simplemente es ver, digamos, la diferencia en últimas es quién es el marido, ¿ya? ¿Quién es el marido? ¿Ya? Así que de la Jerusalén terrenal, el marido o los maridos, que tienen algunos, ¿cierto? Es quien da la pauta en cuanto a doctrina en esa Jerusalén. Y en el tiempo del apóstol Pablo, se atrevió él a llamarles Jerusalén terrenal, o sea, a la que tiene marido, se atrevió a llamarle así a la Jerusalén de esa época, al sistema fariseo de la época, porque ellos tenían un montón de maestros que ponían la pauta en interpretación, en la forma de cómo se observan mandamientos y todo lo demás. O sea, llegaban al punto de que si no se hacía como X persona decía, básicamente esa persona no era salva. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso el apóstol Pablo se, se apoya en este texto para decir, no, lo que pasa es que esas personas, todos aquellos que piensen que solamente con la interpretación humana, ¿no es cierto?, se está obedeciendo al Señor, eso llama a Jerusalén terrenal.
¿ya? Y eso, por cuanto se privilegia, o sea, se prefiere la interpretación de un ser humano, de una persona, ¿no es cierto? Es que esa persona entonces se convierte en el marido de esa congregación, digamos. Sí, e incluso me acuerdo que el hermano Eric en algún video precisamente sugirió y había encontrado el nombre de cómo se le conocía al maestro de una ciudad, y era el Marán de Atá, ¿se acuerdan ustedes? Marán de Atá, que era básicamente el maestro de la ciudad, básicamente eso, que era como también el esposo de la ciudad, ¿sí? Era el esposo de la ciudad, así literalmente le conocían, ¿sí? Entonces, en contraste con aquella persona, entonces fíjense que aquí, para que no de pronto lo veamos que es un lenguaje muy metafórico. Entonces, Pablo nos explica y dice, si la Jerusalén terrenal tiene un esposo, pues regocíjense porque la que no tiene esposo, ya me explico, o sea, ¿cuál? La Jerusalén celestial, ¿cierto? Esa tiene muchos más hijos que la que tiene esposo. No sé si me explico. O sea, es un lenguaje simbólico, ya figurativo, que utiliza Isaías y después lo utiliza Pablo para decir, no se preocupen, es como lo que veíamos ayer en Marcos, ¿se acuerdan? De los justos y los pecadores, entre comillas, ¿ya? Entonces, si a la que tiene marido, entre comillas, pues es la que en realidad no tiene hijos. Y por contraposición, la que es estéril, entre comillas, la que no tiene marido, resulta que es la que más tiene hijos, y es la que sí tiene marido. Entonces lo utiliza como para contraste, ¿no? Como para que veamos que este lenguaje profético tiene esa particularidad, de que utiliza los contrarios, ¿no es cierto? Como para, a partir del contraste, precisamente, darle enseñanza. ¿Sí? O sea, aquí está, la que tiene marido, ¿no es cierto? Sería la Jerusalén terrenal, que tiene una interpretación y demás. Y luego está la otra, la que no tiene, y por eso no tiene, entre comillas, marido. Pero sabemos que el esposo, en últimas, es el Señor, ¿no es cierto? Es el novio y demás. Y por último, quería también compartirles una forma para que vayamos también apoyándonos cuando fuere el caso. Les voy a compartir pantalla un ratito, siempre y cuando esto funcione. Sí, ahí está. Entonces, fíjense, había encontrado yo un paralelismo que es bien simpático, o dos. Ok, entonces fíjense ustedes. Hay uno bastante claro que está en el versículo 5, que es como el parteaguas en este capítulo, ¿ya? El versículo 5, fíjense ustedes. Dice así, fíjense. Porque tú, Baal, ¿no es cierto? Ahí dice marido, ¿ya? Porque tu Baal, perdón, es tu hacedor, ¿no es cierto? Y aquí viene una segunda parte. Shem Sebaot es su nombre, ¿no es cierto? Ahora fíjense, esto tiene un paralelo con la siguiente línea, que dice, ¿cómo dice? Tu redentor, el Santo de Israel, coma, Dios de toda la tierra, será llamado, ¿ya? Entonces, no sé si vemos ahí el paralelismo, ¿sí? ¿Alguien se anima? ¿Qué paralelos hay? Fíjense. Aquí esta sería una, una parte. Baal, ¿no es cierto? Porque tú Baal, ¿no es cierto? Tu hacedor, entonces esto sería parte A, esto sería parte B, y Hashem Sebaot de su nombre, esta sería la parte C, ¿no es cierto? Y aquí me acabo de dar cuenta que escribí mal. Redentor, ok, ya. Y aquí, fíjense, tu redentor, fíjense, tu Baal, ¿no es cierto? A, el Santo de Israel es tu hacedor, parte B prima, ¿no es cierto? Dios de toda la tierra será llamado ahí. Dios de toda la tierra será llamado, concuerda con Hashem Sebaot será su nombre. Entonces, fíjense, aquí podemos sacar muchas conclusiones, muchas interpretaciones, ¿sí? Así que aquí podemos decir, por ejemplo, que cuando el Señor aparece en calidad de Baal, para que también sepamos, vale la pena decirlo una vez más, aquí fíjense que al Señor se le llama Baal, ¿no? Aquí al Señor se le llama Baal. Y Baal es un término genérico que significa Señor, amo, dueño, el que posee, el poseedor, en todo caso, ¿sí? Entonces, fíjense, porque tú Baal, y en ese sentido también adquiere el sentido de esposo, de marido, ya porque es del que se enseñorea, que domina, digamos, sobre la esposa, sobre la mujer.
Entonces, fíjense, tu Baal, entonces aquí vemos y aquí entendemos y para que no nos choque. Entonces, algunos dirán, sí, pero es que a Dios se le llama Baal. ¿Y por qué les hago este ejercicio? Porque hay muchas personas que se enteraron de esto y se enteran también, porque es así, que Baal era un nombre propio del dios de la región, de ahí de lo que era la tierra de Canaán. El nombre genérico era Baal, ¿ya? Entonces, cuando aquí, en pasajes como estos de Isaías, se le relaciona a Dios con Baal, muchos dicen, ahí está, es el mismo Dios, había politeísmo, había un montón, y saca un montón de conclusiones chuecas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí Dios está utilizando un lenguaje que el pueblo habría entendido, ¿ya? Para que ellos sepan y les cause un choque, que diga en todo caso así, que para que el pueblo que está un poco confundido, digamos, en la época, al escuchar y diga, tú Baal, ¿ya? No se, o sea, se acuerde de que es el Dios, pero en lugar de ver al Baal que pudieron haber tenido ahí, al ídolo, a la imagen que hayan tenido ahí, se vuelvan atrás, ¿cierto? Y recuerden quién realmente es, que no es el muñeco, la figura que pueden tener ahí, sino es el Señor, ¿sí? Así que este paralelismo, por ejemplo, nos sirve para explicar que en este sentido, por ejemplo, Isaías no utiliza Baal como en el sentido del Dios de los cananeos, sino en el sentido de redentor. Fíjense. ¿Ya? Y hacedor, ¿qué significa el hacedor? El Santo de Israel. ¿Y qué significa Hashem Sebaot? Dios de toda la tierra. Fíjense, ¿ya? Entonces aquí podemos hacer un cambio de palabras. Entonces podría leer por, fíjense, porque tu redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. ¿Me explico? Y se entiende. Y puedo hacerlo lo contrario. Pues sí, tu Baal, tu hacedor, ¿no es cierto? Hashem Sebaot será llamado. Fíjense, no pierde sentido. Es básicamente la misma idea dicha de dos formas. Esto es básicamente un paralelismo sinónimo, así se llama. Ya, y esto, como les digo, nos sirve mucho para entender qué significan las palabras, en qué sentido se está utilizando una palabra en este caso. Ya les digo, aquí, hacedor, por ejemplo, está muy relacionado con Santo Israel, ya que Hashem Sebaot está relacionado mucho con Dios de toda la tierra. ¿Ya? Y pues su nombre pues será llamado. ¿Ya? Fíjense, una vez más, Baal no está incluso aquí, fíjense, podemos decir, Baal no está refiriéndose, no se está usando en el sentido de marido, sino de redentor. Fíjense ustedes, ¿ya? O sea, porque es el que tiene poder de compra, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿ya? Ese es y digamos, para eso sirven los paralelos, para eso sirven para facilitar mucho la comprensión. Y luego hay otro, fíjense ustedes. Fíjense ustedes, que también es básicamente decir lo mismo, y por eso esto es un texto digamos que no es prosa, ¿no? O sea, no está contando una historia, sino que no está tratando de decir un mensaje con palabras un poco más elaboradas, por así decirlo, con figuras literarias, si se quiere, un poco más elaboradas, ¿no? Es unas, o sea, ya les digo, porque si quisiéramos reducir esto y sintetizar en forma de prosa, diríamos así, el Señor se acuerda de Jerusalén celestial, que no está corrompida por una doctrina humana, por lo tanto a estos les dice que no se preocupen, que Él tiene cuidado de ellos, alguna cosa así. ¿Me explico? Y podríamos reducir así todos estos 10 versículos que hemos leído en en una oración o dos. Pero no, la característica del lenguaje profético es a veces explicar una misma idea de un montón de formas. ¿Ya? Y aquí vemos otro ejemplo, fíjense, el 7 y el 8, versículos 7 y 8 son un paralelismo igual. Entonces, fíjense, dice, por un breve momento te abandoné, ¿no es cierto? Y aquí dice, pero te recogeré. ¿Qué dice? ¿Cómo voy a poner con la traducción aquí ya? Con grandes misericordias, misericordias, ¿de acuerdo? Y fíjense que dice abajo, y el 8 dice, con un poco de ira, escondí mi rostro de ti, ¿qué más dice? Por un momento, ¿no? Por un momento, pero con Gesedolam, ¿no es cierto? Pero con Gesedolam, ¿cierto? ¿Eso no va? Tendré Rahamim, tendré, bueno, amor entrañable de ti, ¿ok? Entonces, fíjense, este es otro paralelismo.
Entonces, para que veamos y no saquemos conclusiones, no que diga, ay, Dios nos abandonó. No. ¿Qué significa esto de por un momento breve? Entonces, fíjense, por un breve momento te abandoné, esta es una parte, pero te recogeré, ¿no es cierto?, con grandes misericordias. Ahora, hablamos del paralelo, entonces esto sería parte A, puede ser parte B, parte C puede ser, ¿ya? Y esto, fíjense, con un poco de ira te escondí mi rostro de ti por un momento, esta es la parte A, ¿cierto? Pero con Gesedolam, es la B, no, perdón, y esto sería así, es la B, o más bien dicho, todo esto es B, ya, para no hacernos bien. ¡Ay! Ya, ahora sí, quería hacer esto, mejor así. Y esto es B, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es la parte B', ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por un breve momento te abandoné. ¿Qué significa? Con un poco de ira o de calor, de espuma, como dice ahí, ¿no es cierto? Escondí mi rostro de ti por un momento. Entonces, ¿qué significa? No es que te abandoné, te solté, sino que escondió su rostro. Dejó de verte, como sabe explicar el hermano Eric. No es que te le soltó y se fue, sino que tanto era el pecado del pueblo que prefirió Dios poner una cortina de espuma para no verlos, o sea, para no acabarles. ¿Me explico? Y lo segundo dice, pero te recogeré con grandes misericordias, es lo mismo, pero con Gesed, con Gesed Olam, fíjese, grandes misericordias, Gesed Olam, tendré Rahamim de ti, te recogeré. Fíjense, es lo mismo. Entonces, ya les digo, esto nos sirve para comprender mejor lo que quiere decir. Entonces, porque si lo leemos así literalmente, por un breve momento te abandoné y cualquiera podría generar un problema teológico de Dios abandona a su pueblo o no. Ya, me explico, Dios abandonó a su pueblo. No, lo que está diciendo adelante es que con un poco de espuma escondí mi rostro. Ah, entonces fíjense, el poco de ira, ¿no es cierto? Es esto precisamente, con un poco de ira, incluso aquí fíjense, un poco de ira, un poco de espuma es lo mismo que esconder el rostro. Fíjense, o sea, puso una cortina ahí, ¿ya? Entonces ya, para que veamos. Entonces, cuando dice aquí la palabra, te abandoné, no es que Dios abandonó a su pueblo, se olvidó y dejó sus... No, sino que simplemente tal era el estado que Dios decidió poner una cortina de espuma para no verlos. Ya, es escondió su rostro. Por un momento, fíjense, por un momento, un momento. Pero te recogeré, tiene lo mismo que ver con tendré amor entrañable de ti. Con grandes misericordias tiene que ver lo mismo que con Gesed Olam. ¿Ya? Y por eso es que fíjense ustedes, en algún sentido no está mal incluso hacer como sinónimos en este sentido de la palabra misericordia con Gesed, o sea, aquí creo que aparece Rahamim, ¿no? Con Rahamim con Gesed, en este sentido, en este de aquí, vendrían siendo sinónimos, si se dan cuenta, Gesed y Rahamim, en este sentido, en este versículo, estos dos versículos vienen siendo sinónimos, y no riñen, ¿ya? No riñen. Ya, Gesed es gracia, la solidaridad, ¿se acuerdan? Y Rahamim es el amor entrañable. Entonces, fíjense que aquí básicamente tiene la misma idea. O sea, son dos conceptos que están muy entrelazados. O sea, Rahamim o Gesed se ejerce en función de Rahamim y viceversa. Eso es lo que quiere decir aquí, para que no pensemos que una cosa es Rahamim y otra muy diferente es Gesed. Este versículo nos enseña que Gesed y Rahamim, si bien son conceptos que no son iguales, pero están muy relacionados. ¿Ya? Fíjense, ese es otro, ¿no es cierto? Y a ver, y creo que aquí había otro. ¿Ya? Y aquí puede ser un paralelismo de antónimos, ¿no es cierto? De antonimos. O sea, que lo uno dice lo contrario al otro. Fíjese, está en el versículo 10. Dice, porque los montes se moverán, ¿no es cierto? Y los collados temblarán, temblarán, y aquí dice, pero no se apartará de ti mi Gesed, dice ahí, mi Gesed, ¿no es cierto? Se me fue, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Ok, se quebrantará, de acuerdo. Entonces, fíjense, y esto sigue, ¿no es cierto? Pero aquí está el paralelismo. Entonces, fíjense, esto es un paralelismo de antonimia, porque aquí dice, fíjense,
Los montes se moverán, voy a poner por otro color. Ahí, ya. Fíjense, los montes se moverán, parte A. Los collados se temblarán, parte B. Y aquí que dice, no se apartará de ti mi Gesed, parte A, ni el pacto de mi paz se quebrantará, parte B. Así que aquí incluso, por ejemplo, miren ustedes, los montes en este sentido se vienen a relacionar con la palabra Gesed, ¿ya? La solidaridad, ¿no? Y los collados se relacionan con el pacto, ¿ya? Entonces, fíjense, o sea, si nosotros podemos ver y le aplicamos un poco más de sentido, un poco más de, le damos un poco más de hilar fino. Los montes sabemos que son las doctrinas, ya, y si sabemos así, digamos, la buena doctrina del Señor tiene que ver con la misericordia, si se ven con la solidaridad de Él. Entonces, cuando todo lo, o sea, las doctrinas pueden moverse, ¿cierto? Pero la doctrina de Él, la enseñanza de Él, la fidelidad de Él, su gesed, no. ¿Me explico? Y por otro lado, los collados que tiene que ver con los lugares en donde se realizaban las ceremonias, los pactos, ¿no es cierto? Y se temblarán, pero el mío no. Fíjense cómo se puede también entender esta parte de la Biblia así, en función de paralelismos, ¿ya? Como les digo, esto es, no, no hace falta que haya así, pero sí les quería mostrar estos que son especialmente aquí, me parecen bastante evidentes y que nos ayudan un montón a comprender la palabra, ¿sí? Y que ya les digo, aquí la idea es una. En esto es que Dios no nos va a abandonar. ¿Ya? Si quieren reducir, sintetizar la idea es eso, Dios no abandona a su pueblo. ¿Ya? Dios no abandona a su pueblo. Le corrige, tal, pero no le abandona, no le suelta. ¿Ya? Le refina, como solemos decir, le refina, pero no le suelta, nunca se desentiende. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, de eso va todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta ya grandes rasgos, los tres paralelismos que hemos estado, que hemos puesto aquí sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿no es cierto? Sin querer queriendo, hablan de lo mismo, ¿o no? El mensaje es el mismo. El Señor Dios de Israel nunca se olvida de su pueblo. A lo mucho, cuando el pueblo se pone pecador, Dios le corrige, pero después de eso no significa que le suelte. Más bien al contrario, y Hebreos toma esta idea, ¿se acuerdan? Al que Dios tiene por hijo, a ese castiga. Al que no lo castiga, pues es que no es hijo. ¿Ya? Pues es eso. Al que Dios no castiga, no reprende, no corrige. Sí, entonces fíjense que para eso también les quería compartir esto de los paralelismos, que ya les digo, el lenguaje de los profetas es a veces muy así, ¿ya? Y por eso también, digamos, si de pronto todavía nos queda un poco de miedo, alguna cosa así como el de recelo, Isaías y cosas por el estilo, en realidad es más amigable cuando lo vemos así, es mucho más amigable, ¿ya? Porque esto es una muy buena forma de hacerlo. Incluso les digo, cuando estudiemos la Biblia, especialmente esto a los hermanos que todavía pueden seguirse voluntariando para compartir las haftarot, las haftarás, como decimos aquí en español, cuando hagamos este ejercicio de pasarle a mano, o sea, de no leerle solamente, sino de ir poniendo así renglón por renglón, porque ahí pueden ustedes ir viendo con mayor facilidad esto, por ejemplo, que va ayuda mucho al estudio, ayuda mucho. Incluso les cuento, hasta en hebreo, cuando uno lee esto en hebreo, se logra entender incluso a veces el significado de palabras, ¿ya? Que no se sabe qué significan o que normalmente tendrían otro significado, pero por el paralelismo se entiende a qué se refiere. ¿Sí? Y incluso les digo, en alguna parte de las traducciones fallan en eso, en que no toman en cuenta que hay paralelismos o no se apoyan mucho en esto y traducen una palabra como normalmente se entiende, pero en pasajes específicos puede tener otro significado que se apoya mucho y se comprende mejor cuando se hace este ejercicio. ¿Sí? Entonces es muy bueno que lo hagan así. Así que sugerencia de estudio, digamos, como decía Anita, cuando estudiemos la Biblia, no solo leamos la Biblia, sino es bueno, aprovechando que las Haftarot no son largotas, no son 4 o 5 capítulos, ¿no? Por ejemplo, este eran 10, ¿cierto? Los otros que son relativamente pequeños, podamos escribirles. Y sobre lo que escribimos, ir tachando, ir viendo y ir dibujando, digamos que así es una muy buena forma gráfica de verlo, digamos. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, eso también, además de lo que nuestra hermana Anita nos compartió, quería también compartirles. Y quizá tenemos alguna otra pregunta por ahí.
Y si no, creo que podemos ir terminando. Ok, entonces bendito Dios.